reitero, yo estaba de muy buen humor, me iba a burlar de mí mismo, iba a mostrar una caricatura, pero resulta que hay un sinvergüenza que responde al nombre de Pedro Pablo Kuczynski que ha salido a dar una declaración, una entrevista. Como si él fuera pues Joseph Stiglitz, Noam Chomsky, como si él fuera pues un pensador Michael Porter, como si fuera un Nobel ajeno a toda la desgracia que ha pasado en el Perú en los últimos 35 años. Este sinvergüenza y corrupto para más señas, que responde al nombre de Pedro Pablo Kuczynski, alias PPK, que supuestamente está enfermo y que está al borde de la muerte y por eso está en su casa en San Isidro, que se compló con los lobbies que hizo robándole al Perú en los últimos 50 años, ¿no es cierto? Sale a hablar como si él fuera un gurú. Él ha sido primer ministro de Toledo, cuando Toledo se iba a chupar y a jalar a Punta Sal y hacía todas sus cutras con Odebrecht. Este gobernaba y ha sido primer ministro y ha sido además ministro de Economía y salió a hablar del agua. ¿Qué hizo él cuando fue premier de Toledo por el agua? Pero este señor ahí sí no le dijo a Toledo, no hagas la interoceánica, sino se aprovechó y le comenzaba a cobrar a Odebrecht por sus lobbies de H2 Olmos, agua, H2 Olmos, H2O, agua. ¿No es cierto? Él sí le cobraba por Vías Nueva de Lima después, sí le cobraba por la interoceánica no sé cuánto, con su pata Sepúlveda, que es otro chileno corrupto, que está por acá dando vueltas, queriéndose quitar. Este sinvergüenza que responde al nombre Kuczynski, ha sido ministro de Estado, ha sido uno de los hombres más poderosos de la historia del Perú en los últimos 25 años, del lado del ladrón y coquero de Toledo. Pero después ha sido presidente, y se decía el presidente del agua, y este sinvergüenza que es tan simpático, a mí me cae simpático PPK, la simpatía no se la quita a nadie, el gringo bonachón. Este gringo bonachón es un ampón. Este tipo ha sido presidente del Perú y no canceló los Panamericanos cuando tuvo que haber cancelado 180 millones, 140 millones les costaba el cancelar. Y los otros 1.000 millones no los invirtió en el down payment, para que me entiendan los pepecausas, para que Sedapal tuviese plata, en vez de hacer los Panamericanos, tuviese 1.000 millones de dólares para comenzar y hubieran hecho bonos por otros 1.500, porque en el Perú hoy se captan bonos por la calificación internacional que tenía, para ponerle agua a esto. Esto de acá, señores, que van a ver en imágenes, esto lo conoce Kuczynski porque allí fue a pedir voto de los tuberculosos, ¿no es cierto?, de la gente pobre que no tiene agua. Esto existe, esto no es San Isidro, esto no es Choquehuanca, ¿no es cierto? Esto PPK no lo vio. Cuando fue ministro de Toledo, cuando fue presidente del Perú, no le puso agua ni a San Juan de Lurigancho, ni a Coyique, no le puso agua a Villa El Salvador, Pachacamac. Por supuesto, no tiene agua Caraballo, Comas, Chaclacayo. Por supuesto, Mr. Kuczynski no puso agua a esta gente de Lomecorvina, Villa El Salvador. Y les puedo pasar minutos más de Pachacútec, les puedo pasar imágenes horribles de Cieneguilla y de la gente de Pachacamac y los niños con moscas en la cara en gran parte de mi Perú. Y sale este sinvergüenza a pontificar como si él fuera un gurú, como si él fuera ajeno a la historia del Perú, burlándose de la gente que hoy no tiene agua. Si este miserable de Kuczynski, simpático miserable, hubiera dicho no se hacen los Panamericanos, evidentemente no había habido negocio con los ingleses, ¿no es cierto? No hubiéramos tenido Panamericanos que embobaron a todos ustedes con publicidad y ya hubieran habido 1.000 millones de dólares al tercer, cuarto mes del gobierno de Kuczynski para comenzar, emisión de bonos para terminar, porque él sí reperfiló la deuda, ¿no es cierto? Emitió bonos cuando fue presidente para reperfilar deuda. Y nosotros ahorita ya teníamos agua prácticamente para todos. Pero ha tenido la sinvergüencería de hablar de Iquitos, porque mi papi cuando estuve en Iquitos y sigue hablando como si él fuera un señor ajeno al Perú. Oye, no sea sinvergüenza. ¿Qué hizo él por Iquitos? Habla del agua potable de Iquitos. Este señor ha gobernado en el Perú, no es un espectador, no es un comentarista. No es el Dalai Lama hablando de los muertos de Iquitos. ¿Cuántos hospitales hizo PPK? ¿Cuánta agua potable le puso a Iquitos? Y sale a pontificar, eso es una burla. Entonces mañana va a venir la entrevista al señor Toledo desde algún lugar de Sausalito, California, hablando de la crisis del COVID mundial y la globalización del Perú. Pasado mañana le tendremos que preguntar a Fujimori, ¿no es cierto?, sobre cómo hacemos con los bonos, cómo hacemos ya, porque él fue tan exitoso con los bonos. PPK salió a reírse del Perú cuando había arreglado con el borderline de Kenji, con el sinvergüenza de Fujimori,
su primer impeachment, que lo voten por corrupto. Entonces mañana, ante la crisis evidente de seguridad ciudadana que vamos a tener, ¿por qué no entrevistamos a Montesinos para hablar de la seguridad interna? Y cómo no, con todo el concepto de la revolución global que hay ahorita y el cuestionamiento del tema del liberalismo y la globalización y los nuevos aranceles, hablemos de inequidades con Abimael Guzmán. O sea, hay que tener respeto por la gente que está sufriendo las barbaridades de quienes gobernaron. Y PPK ha gobernado, ¿o no? PPK está en su casa, cómodo. ¿Por qué no lo llevan a Diroes para que vea cómo es la incomodidad? ¿Cuántas cárceles hizo PPK? ¿Por qué no lo llevan, no es cierto, a Ancón? Para que vea cómo es estar hacinado y con el virus ahí dándole vuelta. Porque hay un montón de ancianos que no son PPK, que no tienen la plata para contratar a los abogados y quedarse en su casa sobre pretexto de que el señor está enfermo. O sea, bien sinvergüenza. Ha sido una burla para el Perú la presentación de este tipo. Entrevistemos a Fujimori mañana, pues.